Ecos de los condenados, la mansión Winchester. Siempre me ha fascinado la historia detrás de la mansión Winchester. No solo por su arquitectura extraña, sino por los rumores que giran a su alrededor, pasillos interminables, escaleras que no llevan a ninguna parte y puertas que se abren a paredes sólidas. A pesar de las advertencias sobre la maldición que supuestamente pesa sobre la casa, nunca pensé que viviría algo aterrador allí. Pero eso cambió cuando acepté trabajar como parte del equipo de mantenimiento nocturno. Mi turno comenzaba a las 8 de la noche, cuando la última visita guiada del día terminaba. Durante la noche, mi trabajo consistía en asegurarme de que las puertas estuvieran cerradas, revisar las luces y asegurar que no hubiera daños en la estructura. La primera noche fue tranquila, aunque la mansión tenía un aire opresivo, como si las paredes mismas te observaran. Fue durante mi tercera noche cuando todo cambió. Estaba revisando una de las salas en el segundo piso cuando escuché un ruido. Era un sonido débil, como si alguien estuviera golpeando una pared. Pensé que tal vez era un ave atrapada o un roedor, así que seguí el ruido, linterna en mano. Llegué a un pasillo estrecho que no recordaba haber visto en los planos. A medida que avanzaba, el sonido se hacía más fuerte, hasta que me detuve frente a una puerta. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y detrás de ella vi una escalera que subía en espiral. Algo en mí me decía que no debía entrar, pero mi curiosidad pudo más. Subí lentamente, cada paso haciendo eco en el silencio de la casa. Al llegar al final de la escalera, encontré una habitación pequeña, vacía salvo por una silla en el centro. Pero lo extraño era que las paredes estaban llenas de marcas, como si alguien hubiera estado arañándolas. Mientras inspeccionaba las marcas, sentí un golpe en mi espalda. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Fue entonces cuando noté que la puerta de la habitación se había cerrado sola. Intenté abrirla, pero estaba completamente atascada. Fue en ese momento cuando escuché algo, un murmullo, casi imperceptible, como si alguien estuviera rezando. La voz provenía de la esquina de la habitación. Mi linterna comenzó a parpadear, y por un breve instante vi una figura. Era un hombre con ropa de obrero, su rostro cubierto de polvo y con los ojos hundidos. Me miró fijamente y señaló hacia la pared. El murmullo se hizo más fuerte, pero cuando parpadeé, la figura desapareció. Después de lo que parecieron horas, la puerta finalmente se abrió sola. Bajé corriendo las escaleras y regresé al área principal de la mansión, decidido a no volver a esa parte de la casa. Pero la noche apenas comenzaba. Mientras hacía mi siguiente ronda en el tercer piso, escuché pasos detrás de mí. Cada vez que me giraba, no veía nada, pero los pasos continuaban, siguiéndome de cerca. Mi corazón latía con fuerza cuando llegué a un punto muerto, una puerta que, según los planos, no debería existir. La abrí con cautela y encontré otro pasillo oscuro, iluminado solo por mi linterna. Fue allí donde las cosas se tornaron aún más aterradoras. En este pasillo, vi sombras moviéndose, pero no había nadie allí. Al fondo, una luz tenue provenía de una ventana que daba al jardín. Me acerqué, esperando encontrar algo lógico, pero al mirar por la ventana, vi algo que nunca olvidaré. En el jardín, bajo la luz de la luna, estaban varias figuras. Parecían trabajadores, cargando herramientas y madera, pero sus movimientos eran erráticos, como si estuvieran atrapados en un bucle infinito. Uno de ellos levantó la cabeza y me miró directamente. Sus ojos vacíos se encontraron con los míos, y su boca se movió como si estuviera gritando, aunque no pude escuchar ningún sonido. Volví corriendo al vestíbulo principal, decidido a terminar mi turno. Mientras revisaba las últimas áreas, me encontré con una escalera que nunca había visto antes. Estaba cubierta de polvo, como si no hubiera sido usada en años. Sin embargo, había huellas frescas en los escalones, y algo en mí me impulsó a seguirlas. Llegué a una sala completamente diferente a las demás. Era más moderna, como si hubiera sido construida recientemente.
pero en el centro de la sala había una mesa con varias herramientas y un pergamino viejo. Lo más extraño era una figura de madera que parecía representar a una mujer. Reconocí de inmediato que era Sarah Winchester. Al acercarme, escuché un susurro. Esta vez, las palabras eran claras: nunca terminaremos. La figura de madera pareció moverse ligeramente, y en ese momento sentí que algo helado me tocaba el hombro. No recuerdo cómo salí de esa sala. Todo lo que sé es que terminé afuera, con las piernas temblando y mi linterna en el suelo. Mi supervisor me encontró allí y me preguntó qué había pasado. Intenté explicarlo, pero me miró con incredulidad. Todos los que trabajan aquí tienen una experiencia como la tuya, dijo finalmente. Es parte de la casa. Si quieres volver, tendrás que acostumbrarte. No regresé al trabajo después de esa noche, pero sigo teniendo pesadillas sobre la mansión, sobre los trabajadores atrapados y los susurros interminables. Algo en esa casa está vivo, y no descansará hasta que todos sus secretos sean revelados. La maldición de la casa Amityville. Mi nombre es Rafael, y hasta hace unos años, jamás habría creído en lo sobrenatural. Era una persona práctica, racional, alguien que buscaba explicaciones lógicas para todo. Pero lo que experimenté en la casa de Amityville cambió completamente mi forma de pensar. Ahora sé que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, cosas oscuras que no se limitan a las leyendas o a las historias de terror. Mi esposa, Clara, y yo habíamos estado buscando una casa en las afueras de Nueva York. Queríamos alejarnos del bullicio de la ciudad y empezar una nueva etapa en un lugar tranquilo. Cuando vimos la casa en Amityville, nos enamoramos de inmediato. Era grande, con un hermoso jardín, y aunque necesitaba algunas reparaciones, el precio era sorprendentemente bajo. El agente inmobiliario apenas nos dio detalles sobre su historia. Mencionó algo sobre rumores y problemas con los inquilinos anteriores, pero no le prestamos atención. Para nosotros, era la oportunidad perfecta para comenzar de nuevo. Firmamos los papeles rápidamente y nos mudamos en menos de un mes. La primera noche en la casa fue tranquila, aunque había algo en el ambiente que me resultaba extraño. La casa era más fría de lo que debería ser, incluso con la calefacción funcionando. Clara lo atribuyó a la antigüedad de la construcción, pero yo no podía quitarme esa sensación de incomodidad, como si algo nos estuviera observando. A los pocos días, comenzaron los ruidos. Primero fueron leves, crujidos en las paredes, pasos en el piso superior cuando sabíamos que no había nadie allí. Traté de ignorarlos, convenciéndome de que eran sonidos normales en una casa vieja. Pero pronto, las cosas se volvieron más perturbadoras. Una noche, mientras cenábamos, Clara dejó caer su tenedor. Estaba mirando hacia el pasillo detrás de mí, completamente pálida. «¿Qué pasa?», le pregunté, pero ella no respondió. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Finalmente, me dijo que había visto una sombra moverse por el pasillo. Traté de tranquilizarla, diciendo que probablemente era un efecto de la luz, pero en el fondo sabía que algo estaba mal. Unos días después, empecé a tener pesadillas recurrentes. En ellas, me encontraba caminando por la casa en completa oscuridad, guiado por un susurro que me llamaba por mi nombre. Siempre terminaba en el sótano, donde sentía una presencia pesada, opresiva. Despertaba sudando frío, con el corazón acelerado, pero nunca le conté a Clara sobre los sueños. No quería preocuparla más. Las cosas empeoraron cuando encontramos manchas en las paredes. Eran pequeñas al principio, de un color oscuro, casi negro. Pensamos que era moho, pero cuando intenté limpiarlas, no se iban. Lo más extraño era que parecían crecer y cambiar de forma, como si fueran vivas. Una noche, Clara y yo estábamos viendo televisión en la sala cuando escuchamos un fuerte golpe en el sótano. Era un sonido seco, como si algo pesado hubiera caído. Bajé a investigar, armado con una linterna.
El sótano era frío y húmedo, y aunque revisé cada rincón, no encontré nada fuera de lo normal. Sin embargo, al darme la vuelta para subir las escaleras, sentí que alguien estaba detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Esa misma noche, Clara despertó gritando. Decía que había visto a un hombre parado al pie de la cama, mirándonos fijamente. Yo no vi nada, pero su miedo era tan real que no pude ignorarlo. Decidimos dormir en la sala esa noche, con las luces encendidas. Los días siguientes fueron un caos. Las puertas se cerraban solas, las luces parpadeaban, y a veces escuchábamos voces, susurros que parecían venir de las paredes. Una tarde, mientras Clara estaba en el jardín, encontré a nuestro perro ladrando frenéticamente frente a la puerta del sótano. Cuando intenté calmarlo, el animal comenzó a llorar y corrió a esconderse. Algo en ese sótano estaba mal, y lo sabía. Finalmente, decidí buscar la historia de la casa. Lo que descubrí me dejó helado. En 1974, un joven llamado Ronald DeFeo Jr. había asesinado a toda su familia en esa misma casa, alegando que voces lo habían obligado a hacerlo. Después de eso, varias familias se habían mudado, pero todas reportaron fenómenos extraños antes de abandonar el lugar. Esa noche, Clara y yo decidimos que no podíamos quedarnos más. Mientras empacábamos nuestras cosas, las luces comenzaron a parpadear violentamente. De repente, escuchamos pasos pesados en el piso superior. Subí corriendo, pensando que alguien había entrado, pero no había nadie. Lo único que encontré fue un mensaje escrito en el espejo del baño, con lo que parecía ser sangre: nunca se irán. Salimos de la casa esa misma noche, dejando nuestras pertenencias atrás. Nos quedamos en un hotel y, al día siguiente, contratamos a una compañía para que recogiera nuestras cosas. Nunca volvimos a poner un pie en esa casa. Hasta el día de hoy, sigo teniendo pesadillas con ese lugar. No sé qué era lo que habitaba allí, pero estoy seguro de que no éramos bienvenidos. Hay algo oscuro en esa casa, algo que se alimenta del miedo y no permite que nadie encuentre paz. Los fantasmas de la Torre de Londres. Mi nombre es William, y hace algunos años trabajé como guía turístico en la Torre de Londres, uno de los lugares más emblemáticos y cargados de historia en Inglaterra. Si alguna vez has visitado este lugar, sabes que cada piedra, cada pasillo y cada rincón parece estar impregnado de las historias de quienes vivieron y murieron allí. Pero lo que pocos saben es que esas historias no siempre se quedan en el pasado. Algunas veces, los ecos del sufrimiento y la muerte atraviesan el tiempo para recordarnos su presencia. Yo lo viví en carne propia. Había trabajado como guía por casi 2 años cuando ocurrieron los eventos que estoy por relatar. Había escuchado muchas leyendas de los fantasmas de la torre, la Dama Blanca, el espectro de Ana Bolena, e incluso los ecos de los gritos de los prisioneros torturados en las mazmorras. Pero siempre lo tomé como parte del folclore que mantenía vivo el interés turístico. Hasta esa noche. Era invierno, y los días eran cortos y oscuros. Me ofrecí para hacer un turno nocturno extra porque necesitaba el dinero. Mi única tarea era revisar que las puertas estuvieran cerradas, las luces apagadas y que todo estuviera en orden para la apertura del día siguiente. Era un trabajo fácil, pero la soledad en un lugar tan antiguo y lleno de historias siempre resultaba un poco inquietante. Todo comenzó cuando llegué a la Torre Sangrienta, uno de los sitios más famosos y escalofriantes del complejo. La llamaban así porque, según la historia, allí fueron asesinados los 2 príncipes, Eduardo V y Ricardo de Shrewsbury, durante la Guerra de las Rosas. Mientras caminaba por el estrecho pasillo que lleva a la torre, sentí un cambio en el ambiente. El aire, que ya era frío, se volvió helado, y una sensación de opresión comenzó a instalarse en mi pecho. No le di mucha importancia al principio, pero entonces escuché algo, un susurro débil, como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie.
Solo el eco de mis pasos y el crujido de las viejas piedras bajo mi peso. Entré en la torre para asegurarme de que todo estaba en orden. La habitación principal estaba vacía, salvo por unas pocas vitrinas que mostraban artefactos históricos. Sin embargo, cuando encendí mi linterna, vi algo que me hizo detenerme en seco. En una de las vitrinas había una pequeña mano marcada en el vidrio, como si un niño hubiera estado allí hace apenas unos momentos. Intenté racionalizarlo. Tal vez alguien había tocado el vidrio durante el día, y yo no lo había notado antes. Pero algo en esa mano parecía extraño, demasiado pequeña y perfectamente delineada, como si hubiera sido hecha desde el otro lado del vidrio. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Decidí continuar con mi recorrido, convencido de que estaba dejando que mi imaginación me jugara una mala pasada. Pero mientras subía las escaleras hacia la torre superior, escuché otro sonido, pasos. Esta vez, eran claros y resonaban en el estrecho pasillo de piedra. Aceleré el paso, intentando encontrar a quien fuera que estuviera allí, pero el sonido siempre parecía venir desde arriba. Finalmente, llegué a la sala superior, un espacio pequeño y vacío con una única ventana que daba al río Támesis. Allí, sentí algo que nunca había experimentado antes, una presencia. No había nadie visible, pero sabía que no estaba solo. La temperatura bajó aún más, y cuando me giré hacia la ventana, vi una figura. Era un hombre, vestido con una túnica oscura y con el rostro pálido, casi translúcido. Me miró fijamente por un momento, y luego desapareció como si nunca hubiera estado allí. No podía moverme. Estaba congelado por el miedo, tratando de procesar lo que acababa de ver. De alguna manera, logré salir de la torre sangrienta y continué mi recorrido. Mi próximo destino era la capilla real de San Pedro a de Vincula, donde están enterrados muchos de los prisioneros ejecutados en la torre, incluyendo a Ana Bolena. Al entrar en la capilla, la atmósfera era completamente distinta. No había ruidos ni susurros, pero la sensación de ser observado era abrumadora. Mientras caminaba por el pasillo principal, vi algo que me detuvo. Sobre el altar, había una figura femenina, inclinada como si estuviera rezando. Al principio pensé que era una estatua o un reflejo, pero cuando la figura levantó la cabeza, vi que no tenía rostro, solo una superficie lisa y pálida. Salí corriendo de la capilla, dejando caer mi linterna en el proceso. Esa fue la última vez que hice un turno nocturno en la Torre de Londres. Cuando compartí mi experiencia con otros guías, algunos me miraron con incredulidad, pero otros simplemente asintieron, como si entendieran perfectamente lo que había vivido. Uno de los veteranos me dijo: «La torre guarda sus secretos, y a veces deja que los veamos. Pero no es para los débiles». Desde entonces, he tenido pesadillas recurrentes con las figuras que vi esa noche. No sé si fueron fantasmas, ecos del pasado o simplemente mi mente jugando conmigo. Lo único que sé es que la Torre de Londres no es solo un lugar histórico. Es un lugar vivo, lleno de historias que no están dispuestas a quedarse enterradas. La Casa de las Brujas en Salem. Mi nombre es Elena, y lo que voy a contar ocurrió durante un semestre que pasé en Salem, Massachusetts, como parte de mi tesis en historia. Siempre he tenido una fascinación por los juicios de brujas y cómo esa histeria colectiva marcó un capítulo oscuro en la historia de Estados Unidos. Decidí centrar mi investigación en los testimonios y los lugares relacionados con esos juicios. Sin embargo, nunca imaginé que mi interés académico me llevaría a enfrentar algo mucho más real y aterrador. Durante mi estancia, alquilé una pequeña cabaña cerca de la Casa de las Brujas, un museo construido en una de las pocas estructuras originales de la época. La cabaña era antigua, con pisos de madera que crujían a cada paso y una chimenea que parecía nunca haber dejado de estar en uso. A pesar de su aspecto rústico, el lugar me pareció perfecto para inspirarme mientras escribía mi tesis. Al principio, todo fue normal. Durante el día, visitaba archivos históricos y entrevistaba a expertos locales.
Pero por las noches, cuando regresaba a la cabaña, comenzaban a suceder cosas que no podía explicar. La primera noche que noté algo extraño fue después de pasar horas revisando antiguos registros judiciales. Me quedé despierta hasta tarde, transcribiendo notas, cuando escuché un ruido proveniente del techo, como si alguien estuviera caminando por encima. Pensé que tal vez era un animal, pero los pasos eran demasiado pesados para ser de un gato o un mapache. Decidí ignorarlo y fui a la cama, pero los ruidos continuaron, esta vez más cerca, como si estuvieran justo afuera de mi ventana. Me levanté para mirar, pero no vi nada, solo la oscuridad del bosque que rodeaba la cabaña. Sin embargo, esa sensación de que algo me observaba no desapareció. A la noche siguiente, mientras revisaba unos documentos, noté que la chimenea comenzó a hacer un ruido extraño, como si el viento estuviera entrando. Lo más inquietante fue que, aunque no había encendido el fuego, vi un tenue resplandor rojo en el interior. Me acerqué para inspeccionarlo y sentí un golpe de aire helado salir de la chimenea, acompañado de un susurro que parecía repetir una palabra una y otra vez: inocentes. Mi corazón latía con fuerza, pero traté de convencerme de que era mi imaginación, tal vez provocada por el cansancio y mi obsesión con los juicios. Sin embargo, las cosas solo empeoraron. Unos días después, decidí tomar un descanso de mi investigación. Caminé por el centro de Salem y compré un pequeño amuleto en una tienda local, pensando que sería un buen recuerdo. La dueña de la tienda, una mujer mayor, me preguntó dónde estaba alojándome. Cuando le mencioné la cabaña cerca de la casa de las brujas, su expresión cambió. «Ten cuidado», me advirtió. «Esa tierra está marcada». Muchas de las mujeres que fueron ejecutadas en los juicios vivían cerca de allí. Sus almas no descansan. Me reí nerviosamente, pero algo en su tono me hizo sentir incómoda. Decidí no contarles sobre los extraños eventos en la cabaña. Esa noche, mientras escribía, sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Miré hacia la ventana y vi una figura femenina de pie en el bosque. Estaba vestida con una túnica oscura, y aunque no podía ver su rostro claramente, sabía que me estaba mirando. Salí corriendo al porche, gritando, pero cuando llegué, no había nadie. Regresé adentro y traté de calmarme, pero algo llamó mi atención. En la mesa donde había dejado mis papeles, había una carta que no recordaba haber visto antes. Era vieja, escrita con una caligrafía que parecía del siglo XVII. Decía: «Ellos me juzgaron sin pruebas. Me acusaron de pactar con el diablo. Pero fue su crueldad la que los condenó. No está sola». Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. ¿Alguien la había dejado allí? ¿Era una broma macabra? Pero en el fondo, sabía que había algo más. Las noches siguientes fueron un tormento. Escuchaba pasos alrededor de la cabaña, susurros que parecían venir de las paredes, y a veces, un llanto ahogado que me despertaba en medio de la noche. Una madrugada, decidí enfrentar lo que fuera que estuviera sucediendo. Encendí una vela y comencé a leer en voz alta una de las transcripciones de los juicios. Mientras leía, sentí que el aire en la habitación se volvía más denso. La vela comenzó a parpadear, y una sombra se materializó en la esquina de la sala. Era la figura de una mujer joven, con los ojos llenos de lágrimas y marcas alrededor de su cuello, como si hubiera sido ahorcada. No me habló, pero su expresión de desesperación lo decía todo. Extendió una mano hacia mí, y cuando intenté moverme, desapareció. Después de esa noche, decidí abandonar la cabaña y quedarme en un hotel hasta terminar mi investigación. Cuando le conté mi experiencia a un historiador local, me dijo que varias mujeres acusadas de brujería habían vivido en esa área, y que algunas personas creían que sus espíritus aún buscaban justicia. No sé si lo que vi eran fantasmas o manifestaciones de la energía residual de esa época oscura, pero lo que sí sé es que nunca volveré a subestimar el peso del pasado. Las historias de Salem no son solo cuentos, son cicatrices que se niegan a sanar.
Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.